Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra última sesión de espacios abiertos de nuestro módulo número 14, el universo natural. Es la última sesión síncrona que tenemos ya para culminar nuestro módulo número 14. Estamos en nuestra semana número 4, donde nosotros estamos elaborando nuestro proyecto integrador llamado La Dinámica del Universo, y algo muy importante, también estamos llevando participaciones evaluables en nuestro foro de integración. Les recuerdo mi nombre. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy todavía en estos días, porque mañana y el próximo domingo todavía vamos a tener actividades en nuestro foro de integración, y también tenemos la oportunidad de subir nuestro proyecto integrador. Procuren enviarlo antes de la fecha límite de entrega, debido a que, como ustedes ya saben, el último día de entrega de actividades se llega a saturar nuestra plataforma. Por ello, envíenlo en tiempo y en forma para que puedan estar en tiempo de que sea evaluado. Y daré algunas indicaciones para que no tengamos alguna duda de que llegue bien nuestro proyecto y acerca de los aspectos que tiene que cubrir. Para ello, jóvenes, recuerden, si tienen alguna duda, tomen directamente el audio de esta plataforma Zoom o pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando un video, el cual se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden indicar con precisión en qué punto es donde está surgiendo esa duda, y también de preferencia indicando la hora y el minuto. Importante, por favor, sigan las normas de comunicación virtual tanto en esta plataforma como en la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden observar el video. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. ¿Ok? Guadalupe, antes de iniciar a ver algunos detalles sobre nuestro proyecto integrador, ¿tiene alguna duda en particular sobre los temas de esta semana, sobre nuestro proyecto integrador, sobre cómo participar en nuestro foro de integración? Ok. Bueno, vamos a continuar con algunos aspectos importantes de nuestro proyecto integrador, y para ello, ¿qué es lo que nosotros vamos a entregar? Vamos a entregar una historieta. Esta historieta debe de ser realizada en alguna de las tres plataformas que se nos está indicando, la cual es Pixton, Storyboard o Canva. Les indico desde este momento que Pixton ya no cuenta con una versión gratuita dentro de esta plataforma para poder realizar lo que es nuestra historieta. Podemos realizarla, pero no la podemos compartir y tampoco la podemos descargar. Así es que sean precavidos respecto de eh, sobre esta incompatibilidad que está presentando Pixton en este momento. No así Storyboard o Canva. Storyboard o Canva aún tienen versiones gratuitas. Canva tiene herramientas muy buenas donde ustedes pueden realizar su historieta. Ok, pero ¿qué es lo que pasa si ustedes hacen su historieta en Pixton? Única y exclusivamente para quienes decidan realizar su historieta en Pixton, para que sea evaluable, eh, debido a que no se puede descargar ni compartir el enlace de su historieta, pueden tomar impresiones de pantalla, y repito, únicamente para quienes lo hagan en Pixton. Podrán tomar impresiones de pantalla de su historieta y pegarlas en su documento que van a subir ustedes a plataforma. Lo más importante es que tiene que tener sus
datos de identificación en el primer recuadro de su historieta. Es importante este punto. Si no tiene sus datos de identificación para quienes lo realicen en Pixton, no se les tomará en cuenta su proyecto integrador. Así es que esta es un punto importante para quienes realicen su historieta en Pixton. ¿Qué es lo que vamos a subir a plataforma? Vamos a subir un documento. Ese documento debe de tener una portada, el cual debe de tener sus datos de identificación y el título de su documento. Van a acompañar, jóvenes, la liga de su historieta para aquellos que la hagan en Storyboard o Canva. Para quienes lo realicen en Pixton, como les acabo de mencionar, pueden pegar impresiones de pantalla acerca de su historieta, teniendo en cuenta que el primer recuadro debe de tener sus datos de identificación dentro de su historieta. Ahora, ¿qué es lo que debe de contener su historieta que ustedes van a realizar? Su historieta tiene que abordar 5 aspectos. Tiene que abordar las características y estructura y propiedades de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos, y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Estos 5 aspectos deberán de ser abordados en su historieta. Esto es algo muy importante. Finalmente, después de haber pegado, jóvenes, la liga o el enlace de su historieta, quienes lo realicen en Storyboard o Canva, o sus impresiones de pantalla para quienes lo realicen en Pixton, van a agregar una conclusión de media cuartilla en la cual van a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Van a integrar la liga de su historieta y van a agregar una conclusión. Esta conclusión, jóvenes, es con lo que terminamos esta actividad de su documento. Recuerden, portada, la liga de su historieta o bien las impresiones de pantalla para quienes lo hagan en Pixton y sus conclusiones. Además de ello, por favor, anoten las referencias de todas aquellas fuentes de donde ustedes consulten para la información de realizar su historieta. Este documento lo van a subir a la plataforma con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. ¿Ok? Nosotros aprendimos que era la materia y nosotros sabemos que la materia, jóvenes, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es de lo que está formado todas las sustancias que nosotros vemos a nuestro alrededor. Respecto de la energía física, perdón, físicamente es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Nosotros aprendimos, tanto en términos biológicos, como esa capacidad de tomar la energía de los enlaces en los sistemas vivos, en los procesos de catabolismo dentro del metabolismo, por ello tan importante la nutrición. ¿Para qué se utiliza esta energía? Para todas las funciones biológicas. Respecto de lo que aprendimos nosotros en nuestra semana número 2, nosotros aprendimos de diferentes manifestaciones de la energía. Por ejemplo, lo que era la luz, el calor, las ondas sonoras o el sonido, eh, um, la energía eléctrica, la energía radiante. Estas son manifestaciones de la energía. Y la energía también tiene características así como la materia. Entre las características y las propiedades de la materia las podemos clasificar como propiedades generales, como el volumen, la masa, el peso, como propiedades químicas, como la reactividad, la efervescencia, la acidez o la basicidad, propiedades físicas, como el estado de agregación o el punto de fusión o la maleabilidad. Todas estas propiedades o características de la materia las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Algo muy importante es que las propiedades extensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, mientras que las propiedades intensivas, perdón, las propiedades extensivas no dependen. a- a- Brenda, muy buena tarde, qué bueno que se integra, vi por aquí.
Brenda, ¿tiene alguna duda acerca de nuestro proyecto integrador de esta semana o bien de nuestro foro de integración? Solo tengo la duda de cómo hacer la historieta. Ok, gracias, Brenda. Ok, voy a regresar un poquito. Usted tiene que utilizar cualquiera de estas tres herramientas, lo que puede ser Pixton, Storyboard o Canva, cualquiera de estas tres plataformas. Solo que Pixton ya no tiene una versión gratuita, así es que usted no va a poder descargar su historieta, usted no va a poder compartir el enlace de su historieta. Si lo hace en Storyboard o Canva, sin mayor problema, usted puede compartir la liga de su historieta. Su historieta, la parte creativa, la parte de los recuadros, el cómo la quiera llevar, eso depende completamente de usted. Si quiere utilizar extraterrestres, si se quiere llevar a cabo en la jungla, en el espacio, en el Polo Norte, si quiere utilizar animales, seres humanos, si su historieta se lleva a cabo en una escuela, en un restaurante o en casa, esa parte creativa le corresponde a usted. Pero, ¿cuáles son los puntos a evaluar y sobre lo que se tiene que desarrollar su historieta? Tiene que cumplir estos 5 aspectos. El primero es las características, la estructura, propiedades tanto de la materia como la energía. Los elementos y biomoléculas esenciales para la vida. Tiene que abordar también las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos, y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Esto es lo que los puntos que debe de abordar dentro de su historieta en alguna de estas plataformas. Si usted decide realizarla en Pixton, es muy importante que debido a que no tiene versión gratuita y usted no puede compartir ni descargar su historieta, usted puede tomar impresiones de pantalla de su historieta. Pero en el primer recuadro de su historieta, usted debe de colocar todos sus datos de identificación. Si no tienen sus datos de identificación, no va a ser considerada si es que usted la realiza en Pixton. En Storyboard o Canva, usted coloque la liga de su historieta. Algo muy importante, por favor, verifiquen que sea la liga correcta y que también me den todos los permisos para que yo pueda revisar sus historietas. Si yo no puedo revisar su historieta, no puedo evaluar su proyecto integrador. Además de eso, una vez que ustedes coloquen la liga en su documento que ya consta de una portada, van a colocar una conclusión de media cuartilla en la cual van a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Además van a colocar sus referencias de todas las fuentes que ustedes utilicen para generar la información de su historieta. Una vez que terminen su documento, lo van a guardar con la siguiente nomenclatura: apellidos, guión bajo, nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Brenda, ¿alguna duda puntual acerca de la historieta? Solo una super pregunta. ¿La historieta está bien si yo la hago, por ejemplo, así como aparece en la imagen? Solo, por ejemplo, dibujar, bueno, poner una muñeca, no sé, que sea yo, y que redacte la información que nos está pidiendo, o tenemos que variarle el contenido de las imágenes. Ok. Bueno, su historieta debe de tener una relación. Yo hice mi propia historieta y se las estoy presentando. Su historieta, usted va a decidir los escenarios y los personajes que usted quiera. La información debe de tener una secuencia lógica dentro de la historieta. En mi historieta, en un salón de clases, quien se presenta es Francisco y les voy a hablar acerca de las características de la materia y la energía. Y dentro de la viñeta, por supuesto que debe de ir esa información. Tiene que existir diálogos, tiene que haber una relación coherente en lo que se está realizando dentro de la historieta.
O por ejemplo, no lo sé, se me ocurre en este momento de que en mi historieta van a participar ranas que están en un lago. Y entonces las ranas, una rana le quiere explicar a la otra sobre qué es materia, ¿no? Y le explica que, por ejemplo, el agua es materia y que consta de diferentes características, consta de un punto de fusión y de un punto de ebullición. Además de eso, que dependiendo la cantidad de energía que tenga el agua, esta puede tener un cambio de estado físico y puede pasar a fase vapor, por ejemplo, cuando se hierve el agua. Y ahí ya también estoy explicando de un cambio físico que sufre la materia. Y para ello se necesita energía y tal vez otra ranita diga, ah, pues es que la energía la podemos definir como la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Y tal vez otra ranita, ah, no entiendo, pero tal vez la electricidad es energía, sí es una de las manifestaciones. Y de esa forma, entonces yo le empiezo a dar una secuencia lógica a mis ranitas que están apareciendo en mi historieta. Si hay algún concepto que ustedes lo tengan que poner como tal, lo colocan, no hay mayor problema, pero sí tenemos que cubrir con esos 5 aspectos que se nos están solicitando. Yo no les voy a calificar, jóvenes, si es muy larga su historieta o si es muy corta, sino que cubra con todos estos aspectos fundamentales. Dese la oportunidad de utilizar estas plataformas. Las plataformas son muy dinámicas para poder hacer este tipo de historietas. Es la parte que nos corresponde. Si usted diviértase haciendo su historieta, si tiene que poner información tal como tal o un concepto dentro de su historieta, hágalo sin mayor problema. Pero si tiene que tener esa secuencia que vaya siguiendo esa historieta que usted va a decidir completamente cómo la piensa hacer. ¿Ok? Bueno, y continuando entonces, adelante, Brenda. No, solo quería decirle gracias. Muchas gracias, Brenda. Bueno, entonces, dentro de mi historieta, ya habíamos quedado. La materia entonces es de lo que están hechas todas las cosas. Y también la materia es todo lo que es medible en tal vez la mayor lo más habitual para la materia es lo que podemos nosotros ver, pero incluso lo que nosotros no podemos ver está hecho de materia, siempre y cuando sea capaz de que nosotros lo podamos medir. Por ejemplo, tal vez, déjenme, es que no veo mi cámara. Entre mis manos, ustedes van a decir es que no hay nada, pero claro que existe algo, existe aire, y ese aire es materia, solo que nosotros no lo podemos percibir con nuestra vida, con nuestra vista. Pero si nosotros ponemos un ventilador, vamos a sentir cómo nos empuja una masa, es decir, la masa que tiene el aire, y eso también es materia. Entonces, la materia es todo aquello que puede ser medible, que podemos nosotros observar, pero incluso aquella que no podemos observar. ¿Ok? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Y nosotros aprendimos en nuestra semana número 2 que existen diferentes manifestaciones de energía, incluso diferentes tipos. Manifestaciones como la luz, el calor, el sonido, la electricidad, que existen energías renovables, que existe energía mecánica, que existe energía eléctrica, energía radiante y muchos otros tipos más. Respecto de la materia tiene diversas características. Una de ellas es que tiene volumen, eh, por ejemplo, impenetrabilidad, divisibilidad, propiedades físicas como la densidad o la maleabilidad, propiedades específicas como el punto de fusión o ebullición, propiedades químicas, por ejemplo, como la reactividad, la ionización, la efervescencia, la acidez o la basicidad, basicidad, perdón. Todas estas propiedades nosotros también las podemos clasificar como propiedades extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga un cuerpo, mientras que las propiedades intensivas no. Por ejemplo, yo me estaba tomando un juguito
un jugo de durazno de 250 mililitros. Si yo me tomo la mitad de ese jugo, si me tomo exactamente la mitad, voy a estar cambiando sus propiedades extensivas, ya que no va a tener el mismo peso y tampoco el mismo volumen. Originalmente tenía 250 mililitros, me tomo la mitad, van a quedar 125. Pero no porque yo me haya tomado la mitad de este jugo, el resto del jugo se convirtió en leche, se convirtió en arena o se convirtió en alguna otra sustancia. Sus características van a continuar como su concentración o su temperatura. Eso es como nosotros podemos clasificar estas características. Y aprovechando la diapositiva que tengo en pantalla, jóvenes, voy a explicar los cambios físicos que nosotros ya vimos. Los cambios físicos de la materia no cambian su naturaleza y los asociamos principalmente a los estados fundamentales de agregación, que son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y de ello va a depender la cantidad de energía que tenga una sustancia. Lo más habitual o el ejemplo más evidente es el agua. El agua en estado líquido, simplemente la conocemos como agua. Si disminuimos su temperatura o le quitamos energía, esta se va a solidificar y la conocemos como hielo. Pero esa agua, si en vez de yo quitarle energía, le doy más energía, esta va a vaporizarse, va a pasar a un estado de gasificación. Estos son los tres estados fundamentales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. No son los únicos estados de la materia, existen otros tres más, que es el plasma, los condensados en Bose y los líquidos de Fermi, pero esos no fueron de nuestro interés, no los estudiamos y no son estados fundamentales de agregación, solo son estados de agregación, ¿ok? Respecto de la energía, como habíamos comentado hace un momento, la energía se rige por una ley muy parecida a la ley de la conservación de la materia, que nos dice respecto de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. En el caso de la energía, se rige por una ley que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Y la energía también cuenta con características y tiene cuatro. La energía se puede conservar, ya que no se crea ni se destruye, pero la energía se puede transformar, ya que se puede presentar de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Por ejemplo, jóvenes, ustedes en pantalla ven ese cambio o esa transformación de la energía. Una fuerza física que hace mover esos generadores eólicos, y se aprovecha esa fuerza y esa energía para convertirla en energía eléctrica. De aquí, esta energía eléctrica puede llegar directamente a nuestras casas o convertirse en energía química para poderse almacenar. Esta energía química necesita convertirse nuevamente en energía eléctrica para que sea aprovechable. Pero nosotros en casa o en industria no utilizamos directamente la energía eléctrica para un proceso. Necesitamos su conversión. Necesitamos su conversión a luz, necesitamos su conversión a energía mecánica, a energía electromagnética, energía radiante, para que sea utilizable. Una vez que esa energía se utiliza, pasa por su última característica, y es que se degrada, ya que una vez que se utiliza no se puede aprovechar. La energía también se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Y esas son las características de la que tiene la energía. A ver, permítanme. Hola, hola, ¿me escucho mejor? Hola, ¿ya? Sí, ya mejor, gracias. Ok, perdón, es que luego el micrófono creo que se desconecta. Y en fin, esas son las características de la energía. Respecto de la ley de la conservación, en un momento, cuando. Recuerden, la ley de la conservación de la materia nos dice que la energía no se crea, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y vamos a hablar de esas transformaciones un poco más adelante. ¿Recuerdan a Margarita, quienes ustedes
le explicaron acerca de la tabla periódica en su actividad integradora número 4, pues en mi historieta yo la traigo a que platique con ustedes acerca de los bioelementos y las biomoléculas. Ustedes hicieron tan buen trabajo con sus presentaciones que Margarita aprendió mucho acerca de los elementos de la tabla periódica y les va a explicar acerca de esos bioelementos. Los bioelementos primarios son aquellos por los que está constituido todos los organismos vivos y que se encuentran en mayor cantidad, y son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Se llaman bioelementos primarios porque están en gran cantidad dentro de los seres vivos y en la misma proporción. Se encuentran en la misma proporción prácticamente dentro de una pequeña bacteria que en un enorme elefante, o que en una planta o en un hongo. Los que se encuentran en menor cantidad se van a conocer como bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio o el cloro. Y aquellos que se encuentran en una pequeñísima cantidad, pero que son muy importantes, los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el yodo, el estaño, el molibdeno, el selenio. Esos son aquellos que vamos a conocer como oligoelementos. Cuando estos bioelementos reaccionan entre sí, van a formar biomoléculas. Y las biomoléculas las podemos clasificar en biomoléculas inorgánicas, como el agua o las sales minerales o gases como el dióxido de carbono, pero las más importantes son las biomoléculas orgánicas. La semana pasada nosotros platicábamos acerca de estas biomoléculas orgánicas que son muy importantes para todos los seres vivos. La primera de ellas son los carbohidratos. Los carbohidratos, su función principal en los animales, y hablo de ello también del ser humano, su principal función es proporcionar energía de forma muy rápida. Todos los carbohidratos están hechos de pequeñas estructuras llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. En los seres humanos no forma parte, ni en los animales, bueno, en los animales sí. Por ejemplo, los escarabajos, y algunos crustáceos, el exoesqueleto que tienen está conformado por carbohidratos, está conformado por lo que son eh, quitinas, y las quitinas son derivados de los carbohidratos. Bueno, estos son unos animales en los cuales sí conforma parte de su estructura. Pero en todas las plantas, los carbohidratos conforman tanto como un reservorio de energía, como en la parte estructural. En los grandes árboles, los carbohidratos presentes se llaman celulosas y es lo que le da la estructura a los troncos y a las hojas. Las siguientes biomoléculas son los lípidos. Los lípidos tienen funciones muy importantes. También proporcionan energía y proporcionan mucho más que los carbohidratos. Los carbohidratos proporcionan 4 kilocalorías por gramo, mientras que los lípidos proporcionan 9 kilocalorías por gramo. Además, los lípidos tienen funciones de aislamiento, ya que debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa que evita que perdamos calor. Con ello, nuestra homeostasis o nuestros procesos homeostáticos se mantienen regulados. Los lípidos también tienen funciones de protección y tienen funciones hormonales. Por ejemplo, los colesteroles y los esteroles, que son muy importantes, sobre todo para nuestro desarrollo, son precursores de una sustancia llamada cerebrósidos. Y esos cerebrósidos nos permiten en nuestra infancia tener un completo desarrollo de nuestro cerebro. También son precursores de hormonas llamadas prostaglandinas. El colesterol, y sí derivan de esta grasa. El colesterol existen de diferentes tipos. Los podemos clasificar como colesteroles de alta densidad, los cuales son benéficos para el ser humano, y colesteroles de baja densidad, los cuales nos pueden crear alguna enfermedad. Los lípidos también están hechos de pequeñas sustancias o unidades llamadas ácidos grasos. De hecho, existen algunos ácidos grasos que el ser humano no puede sintetizar y por ello les llama ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos como el oleico, el linoleico y el linolénico.
Estos son importantes y los debemos de ingerir dentro de nuestros alimentos. La otra biomolécula muy importante y tal vez la que tiene una mayor cantidad de funciones son las proteínas. Las proteínas tienen funciones de soporte, tienen funciones de estructura, de protección, de funciones de transporte, funciones catalíticas. Las proteínas tienen enormes funciones. Todas las proteínas están hechas de péptidos y los péptidos a su vez están hechas de aminoácidos. Hasta el día de hoy se han descubierto 124 aminoácidos, de los cuales 20 constituyen las proteínas funcionales dentro de los seres vivos, proteínas estructurales. De esas 20 aminoácidos, existen 10 u 11, dependiendo de nuestra edad, a los cuales les llamamos aminoácidos esenciales. ¿Y por qué les llamamos así? Porque nosotros no podemos sintetizarlos. Necesitamos consumirlos dentro de los alimentos. El- Existen aminoácidos esenciales como el triptofano, la valina, la isoleucina, la glicina, la metionina, que son muy importantes dentro de esos 20 aminoácidos que conforman estas proteínas. Los ácidos, la última biomolécula o las últimas biomoléculas importantes son los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a tener de dos tipos, el DNA y el RNA. El DNA, jóvenes, es el ácido desoxirribonucleico. Este es importante porque guarda la información química de quiénes somos. Es nuestra identidad biológica. Pero además de eso, guarda la información de las proteínas que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo. Esta información química solo puede ser leída por el otro tipo de ácido nucleico, que es el RNA, el ácido ribonucleico. De hecho, existen 6 o 7 tipos de ácidos ribonucleicos, como un ARN mensajero, el ribosómico, el de transferencia, el nuclear. Existen diferentes tipos. Bueno, su función principal entonces es leer toda esa información química para la síntesis de proteínas para nuestro mantenimiento y desarrollo. Una característica también de los ácidos nucleicos es que está formado por pequeñas unidades químicas llamadas nucleótidos. Dentro de estos nucleótidos vamos a tener, por ejemplo, a la guanina, la metionina, la guanina, la citosina, la adenosina, la timina y el uracilo. Estas son las bases que componen a esos ácidos nucleicos. Si nosotros nos damos cuenta, los carbohidratos están formados de monosacáridos, los lípidos de ácidos nucleicos, las proteínas de aminoácidos y los ácidos nucleicos de nucleótidos. Eso es lo que conforma las biomoléculas orgánicas más importantes. En pantalla yo les muestro la imagen de unas vitaminas y no todos los autores consideran que las vitaminas son biomoléculas orgánicas reales. No porque no existan o no sean importantes, claro que son importantes, pero las vitaminas son un cúmulo muy diverso de sustancias químicas que no guardan una relación entre sí. Así como los ácidos nucleicos están formados de nucleótidos, las vitaminas son estructuras muy diversas. Por ello es que algunos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas, pero claro que reconocen la importancia que tienen. Y una de las principales funciones que tienen las vitaminas es acoplarse con unas proteínas llamadas enzimas para que nuestro metabolismo esté funcionando de forma apropiada. ¿Ok? Hablando sobre la transformación de la materia dentro de mi historieta, una alumna quiere saber más acerca de la transformación de la materia. Quedamos que la ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Pero nosotros en nuestra semana número 1 y semana número 2 aprendimos algo muy importante, que en las reacciones químicas es el paso de reactivos hacia productos. Cuando ocurre una reacción química, ocurre un cambio en la naturaleza de la materia. Algo que no ocurre en los cambios físicos. Los cambios físicos ocurren cuando existe un cambio
en su estado fundamental de agregación, pero no cambia su naturaleza. Platicábamos hace un momento. El agua, si nosotros le quitamos energía, se convierte en hielo. Si la dotamos de más energía, se convierte en vapor. Pero el vapor de agua, el agua o el hielo siguen estructuralmente siendo lo mismo, sigue siendo agua. No existe una transformación en la naturaleza de esta molécula. Pero sí ocurren los cambios químicos. En los cambios químicos, nosotros lo aprendimos con las reacciones químicas. Las reacciones químicas es el cambio de reactivos hacia productos donde cambian sus propiedades, donde pueden perder características o pueden adquirir características nuevas, pero la naturaleza de esas sustancias cambia. Los cambios químicos sí afectan la naturaleza de las sustancias. Para ello, nosotros recuerden que nosotros aprendimos de que se necesitaba energía también para estos cambios. Cuando una reacción liberaba energía, era una reacción exotérmica, y cuando necesitaba energía, era una reacción endotérmica. También existen otro tipo de cambios que son los cambios nucleares. Los cambios nucleares de la materia solo son dos. Lo que es un proceso de fisión nuclear. Los procesos de fisión nuclear implican una descomposición o una rotura de los núcleos de los átomos. Cuando ocurre esto, se liberan cantidades muy grandes de energía que el ser humano puede aprovecharla, por ejemplo, en centrales nucleares para generar electricidad, aunque también ha aprovechado esta liberación de energía para la creación de artefactos bélicos, como son las bombas atómicas. No obstante, el ser humano ha dominado este proceso y en muchos casos los ha utilizado para un bien común, porque también a partir de estos procesos se pueden crear, por ejemplo, equipos médicos como los equipos de resonancia magnética nuclear, y también medicamentos que pueden tratar el cáncer o que pueden tratar algunas otras enfermedades como el bocio. El otro proceso nuclear es un proceso de fusión nuclear. El ser humano todavía no ha podido dominar este proceso, pero está muy cerca de poderlo realizar. En un proceso de fusión nuclear, se toman dos núcleos atómicos y se unen, se fusionan. Cuando ocurre esto, se liberan cantidades colosales de energía. Cuando el ser humano llegue a dominar este proceso, y no está muy lejos de poderlo alcanzar, tal vez unos 10 o 15 años más, en que logre, en que pueda poder dominar este proceso, va a significar que vamos a tener muchísima energía a partir de esto. Este proceso de fusión nuclear es el proceso más ordinario en nuestro universo. De hecho, es la razón por la que ustedes están aquí y por la que yo esté aquí, y todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Los materiales, las sustancias, los átomos que conforman todas esas sustancias son creados en el corazón de las estrellas, y estas, cuando explotan, fusionan estos elementos, como es el hidrógeno y el helio, para convertirlos en elementos más pesados, elementos que encontramos nosotros en la tabla periódica. Y hasta aquí nosotros llegamos con la transformación de la materia. Nosotros también tenemos que explicar acerca de lo que son las características de los seres vivos, y que no poseen esos seres no vivos o esa materia inerte. ¿Cuáles son las características? Los seres vivos poseen una estructura y también poseen una organización. La materia inerte también lo posee. La materia inerte también posee una estructura y también posee una organización. Pero la estructura de un organismo vivo es más especializada. Eh, los seres vivos tienen un metabolismo por el cual pueden crecer y desarrollarse, y también obtener energía a partir de sus nutrientes, algo que los seres vivos no tienen. Los seres vivos también presentan una homeostasis, que recuerden que es una capacidad de regular ese ambiente interno. Los seres vivos no tienen esta característica. Los seres vivos tienen capacidad de reproducirse, ya sea por una reproducción sexual o por una reproducción asexual. Casi todos los seres no vivos
no tienen esta característica de poderse reproducir, pero existen unos seres no vivos, como los virus y como los priones, que tienen una capacidad de reproducción. Claro que para ello necesitan, en el caso de los virus, infectar una célula viva para poderse reproducir, pero no por ello quiere decir que los virus son seres vivos, porque no tienen metabolismo y tampoco presentan una homeostasis. Los seres vivos presentan un crecimiento regulado. También responden hacia los estímulos del medio ambiente, con lo cual presentan una irritabilidad. Los seres vivos se adaptan. ¿Los virus pueden adaptarse? Por supuesto que sí. También se adaptan, pero tiene tal vez dos, tiene tal vez tres características de los seres vivos. No cumple con las 8 fundamentales. El resto de los seres vivos solo tiene 8 características, no, puede tener más, pero estas 8 características todos los seres vivos la comparten. Además, los seres vivos, después de integrarse a poblaciones y comunidades, estos por la competencia pueden evolucionar y esa es una característica más que tienen los seres vivos. Además, respecto de esa organización que les comentaba hace un momento, Margarita nos dice, eh, todas las estructuras, tanto de seres vivos o no vivos, parten de las mismas estructuras que son los átomos, la unidad más pequeña de toda la materia. Cuando estas reaccionan, forman moléculas. Las moléculas que conforman a los seres vivos les llamamos biomoléculas y nosotros ya las observamos. Las biomoléculas son características dentro de los orgánulos celulares y los diversos orgánulos celulares conforman lo que es una célula. La célula es la unidad fundamental de la vida. Si es una célula funcional e independiente, tenemos un organismo unicelular, pero también tenemos organismos pluricelulares como lo es el ser humano. Dos o más células que caracterizan a los organismos pluricelulares. Estos jóvenes con diversas células con la misma función forman tejidos. Los tejidos forman órganos y diversos órganos se acoplan dentro de sistemas. Diversos sistemas de órganos acoplados forman un organismo pluricelular y superior. El ser humano tiene diferentes sistemas de órganos y todos esos sistemas de órganos participan en funciones especializadas y colaborativas. Hay algunos órganos que son exclusivos dentro de una función y hay otros órganos que participan dentro de otras funciones. Así el ser humano tiene un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema reproductor, un sistema tegumentario, un sistema linfático, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, tiene un sistema endocrino, y creo que ya. Bueno, espero que sean todos esos sistemas, pero son muchos y cada uno con órganos específicos. Ok. Finalmente, nosotros dentro de nuestra historieta debemos de abordar acerca del impacto del ser humano en la dinámica del universo. Y yo encontré un dato interesante que decía que los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta cerca de 160 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. El ser humano actual lleva, diferentes autores dicen que entre 150.000 y 300.000 años, que también es muchísimo tiempo, pero muy breve a comparación de los dinosaurios, o muy breve a comparación de la existencia de nuestro planeta. A pesar de ello, jóvenes, el ser humano en muy poco tiempo ha contaminado mucho, ha afectado los ecosistemas, está consumiendo muchos recursos, ha contaminado el suelo, los mares y el aire, ha participado y participa en guerras y en desarrollo de armamentos nucleares. Ese tal vez es un impacto negativo del ser humano en la dinámica del universo, por supuesto que lo es. Pero recuerden que también ha tenido impactos positivos. El ser humano ha creado ciencia, ha creado artes, ha aprendido del medio ambiente, ha desarrollado sobre todo tecnología que nos facilita las cosas día a día. Si no fuera por la tecnología del Internet y las computadoras, no podríamos nosotros tener esta sesión a distancia en tiempo real. No podríamos tener una plataforma como Prep en línea CEP. No podríamos tener, por ejemplo, una licuadora en casa o gozar del Wi-Fi para, no lo sé, ver algún video en nuestro celular o hacer nuestras tareas de Prep en línea. El ser humano también ha tenido un impacto positivo. Ustedes van a decidir
sobre qué quieren explicar ese impacto, sobre uno positivo, sobre uno negativo. Lo importante es que esté bien explicado dentro de su historieta. Finalmente, para concluir su historieta, jóvenes, perdón, su historieta, para concluir su proyecto integrador, ustedes deben de integrar una conclusión de media cuartilla en la cual van a describir claramente la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Y por favor también coloquen sus referencias. Hasta aquí, Brenda, Guadalupe y Yolanda, ¿tienen alguna duda sobre nuestro proyecto integrador? ¿La cuartilla será la historieta o el Word? Adelante, Brenda, dígame. Que si la cuartilla será, bueno, la media cuartilla será en la historieta o en Word. No, va a ser dentro de su documento en Word. Recuerden, ustedes a plataforma van a subir un documento en Word, el cual debe tener una portada con sus datos de identificación. En este documento van a pegar la liga de su historieta. Si ustedes la hacen en Storyboard o en Canva, si lo hacen en Pixton, pueden pegar impresiones y deben de pegar impresiones de pantalla dentro de este documento en Word, teniendo cuidado de que el primer recuadro de su historieta tenga todos sus datos de identificación. Después de pegar su liga o pegar sus impresiones de pantalla, ustedes van a escribir una conclusión de media cuartilla y después sus referencias. Así es que su conclusión debe de estar en su documento en Word. ¿Ok? Ok, y otra cosa, este, los ejemplos que nos dio, por ejemplo, el ejemplo del agua, ¿podríamos utilizarlo en la historieta o no? Claro que sí, ese fue mi ejemplo dentro de mi historieta. Si usted quiere utilizarlo, por supuesto que sí. Sí, Ok, y solo, adelante, perdón, adelante, Brenda. y solo la referencia entonces sería la sesión de hoy o tenemos que poner otra referencia de dónde sacamos ese ejemplo. Ok, si usted se está basando en parte de lo que va a decir en su historieta de esta sesión, colóquelo como tal, pero ustedes tienen muchísimas fuentes de investigación, de información y también tienen sus recursos de prepa en línea. Y ustedes también. Ese ejemplo del agua, pues es que claro que es el ejemplo más fácil, por eso ya yo lo utilizo. Pero ustedes pueden poner algún otro ejemplo, sobre todo sobre cambios físicos. Por ejemplo, y también un cambio muy sencillo. Brenda, si yo tengo Sí, esta hoja de papel, que usted ve que está planita, y hago esto, ¿será un cambio físico o será un cambio químico? físico. Físico, porque sigue siendo papel. Pero si yo, imagine, le prendo fuego a esta hoja de papel, ya sea que esté planita o arrugada, esto va a ser un cambio químico, porque estamos cambiando la naturaleza. Así es que dentro de ese ejemplo yo puedo abordar no solamente cambios físicos, sino también cambios químicos. Así es que eso depende de su creatividad. Si usted quiere tomar parte de la información que ve en mi sesión, pues está en su derecho, por supuesto, solo coloque ahí sí en la referencia. Recuerden que estas sesiones son para ustedes, ¿ok? Ok, muchas gracias. De nada, Brenda. Y finalmente, jóvenes, nuestro foro de integración. En nuestro foro de integración, su propósito es reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio de la dinámica del universo. Para ello, nosotros debemos de participar al menos en 5 momentos. En el primero vamos a dar respuesta a nuestra pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Esa es nuestra primera participación. Para nuestra segunda y tercera participación, nosotros vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y al menos le vamos a compartir nuestra opinión con 2 de ellos, al menos con 2, puede ser con más, yo espero que sea con más.
Pueden hacerle una pregunta, darle un consejo, dar nuestra opinión a favor o en contra acerca de su planteamiento, recordando siempre las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación, vamos a ver si alguno de nuestros compañeros realizó un comentario acerca de uno de nuestros aportes y vamos a reflexionar y vamos a darle respuesta. Si nadie hizo un comentario acerca de nuestras participaciones, nosotros podemos comentar a la participación de otro compañero. Y en nuestra última participación, nosotros vamos a elaborar una conclusión en la cual vamos a integrar las participaciones de nuestros compañeros respecto de la pregunta planteada y vamos a decir por qué son importantes esas ideas. ¿Aquí alguna pregunta con nuestro foro de integración? No, ninguna, gracias. Ok, bueno, jóvenes, hemos llegado al final de nuestra última sesión. Si se llega a presentar alguna duda, pueden escribirme preferentemente vía mensajero, debido a que lo veo, lo consulto más frecuentemente que el correo electrónico y les doy respuesta con mayor celeridad. Este fin de semana reviso en dos ocasiones, al mediodía y por la tarde, el mensajero y la plataforma, por si se llega a presentar alguna duda. Tomen las recomendaciones que les di hoy para que ustedes puedan alcanzar la máxima calificación en su proyecto integrador y recuerden participar la mayor cantidad de veces en el foro de integración para que se nutra más ese foro y den oportunidad para que les puedan comentar y para ustedes comentar con sus compañeros. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes dentro de este módulo y les deseo una muy bonita tarde. Hasta luego, Guadalupe. Hasta luego, Brenda. Hasta luego, Yolanda. Que tengan una muy bonita tarde. Adiós.